Bienvenidos, los saluda la doctora Leslie Estrada. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de lípidos. En la imagen podemos ver una variedad de fuentes alimenticias de lípidos, por ejemplo, aceites, el coco, las carnes, los quesos. El término lípidos viene del griego lipos, que significa grasa. Pueden estar conformados por carbono, hidrógeno, oxígeno y algunos otros elementos como ejemplo el fósforo. ¿Qué características pueden tener los lípidos? Son moléculas no polares. Son insolubles en agua. Son solubles en solventes orgánicos no polares, por ejemplo, el éter, el alcohol, el cloroformo, el benceno. Algunos deben ingerirse en la dieta. Los denominamos nutricionalmente esenciales. Otros sí pueden ser sintetizados por el organismo. Los denominamos no esenciales. 1 gramo de grasa contiene más del doble del contenido de energía de 1 gramo de carbohidratos. Eso quiere decir que 1 gramo de grasa puede proveer al organismo 9 a 9.3 kilocalorías por 1 gramo consumido. Los lípidos pueden tener diversas funciones. Entre estas podemos mencionar que son componentes de las membranas biológicas. En esta imagen tenemos una célula y podemos ver la superficie, es la membrana celular. Entonces está compuesta por lípidos. Entonces no solo es parte de la membrana, sino también es una forma en que nosotros podemos almacenar carbono y energía. ¿Ya? Son almacenadores de energía. También constituyen una barrera aislante para evitar golpes térmicos, eléctricos y físicos. También, en conjunto con la función de membrana, son una cubierta protectora que mantiene el equilibrio hídrico, pérdida de líquidos, de agua, entrada o salida de agua, minerales, nutrientes, adentro o afuera de la célula. Son precursores de importantes sustancias. Por ejemplo, pueden ser precursores de hormonas o algunos pueden ser vitaminas. En su clasificación podemos mencionar, están los simples, los compuestos o complejos y otros. Empezando a describir los simples. ¿Qué características puede tener? Son lípidos saponificables. ¿Qué quiere decir? Es todo aquel que está compuesto por un alcohol unido a uno o varios ácidos grasos. Esta unión se realiza mediante un enlace éster. El enlace éster es muy difícil de hidrolizar, pero sí se puede romper fácilmente si colocamos el líquido en un medio básico. A esto es lo que denominamos que sea saponificable. Las grasas son la primera clase de los lípidos simples, que contienen una molécula de glicerol, que sería el alcohol, unida a un ácido graso, que es, esta unión está dada por un enlace éster. También podemos mencionar las ceras. ¿Cómo está conformada una cera? Está conformada por un alcohol de peso molecular muy elevado, que tiene una cadena muy larga, unida también por enlace éster a un ácido graso. Para mencionar características de los lípidos compuestos o complejos, también son saponificables.
Al éster formado por un alcohol y ácidos grasos se le pueden unir otros compuestos. Esta es la característica. Están entonces clasificados por los componentes que se les puede unir. Sería 1, fosforilados y 2, glucolípidos. Entre los fosforilados podemos mencionar los fosfolípidos y los esfingolípidos. Y entre los glucolípidos, los gangliósidos y los cerebrósidos. Entre la clasificación de otros podemos mencionar qué características tienen estos que se clasifican entre otros. No son saponificables, o sea, no se hidrolizan ya que no poseen un enlace éster. Esta es una característica importante. Podemos mencionar entre los otros los esteroides, los terpenos y los eicosanoides. Los esteroides, la característica es que su estructura es un esqueleto de hidrocarburo de 4 anillos. Ejemplos podemos mencionar el colesterol y sus derivados. Entre los terpenos, su unidad estructural es el isopropeno. Aquí es donde podemos mencionar como ejemplo la vitamina A, la vitamina E, la vitamina K. Y dentro de los eicosanoides tenemos derivados de ácidos grasos esenciales que son complejos. Entre estos tenemos las prostaglandinas. Muy bien, vamos a empezar describiendo cada uno de los lípidos. Empezamos con la primera clasificación, que son los lípidos simples. Entonces tenemos las grasas y las ceras. ¿Qué son las grasas? Ya hablamos de lo que es un enlace éster. Entonces una grasa es un éster de ácido graso más un alcohol. Y las ceras es un éster de ácido graso más un alcohol, pero de peso molecular muy elevado. Aquí vamos a ver la estructura y las características de lo que referimos que es un ácido graso. Está constituido, y aquí podemos ver la imagen, por una cadena. Esta es la cadena hidrocarbonada. La cadena hidrocarbonada, si se dan cuenta, está compuesta por carbonos e hidrógenos. La característica principal de esta cadena hidrocarbonada es que es hidrofóbica. ¿Qué quiere decir que sea hidrofóbica? Que no es afín al agua, que repele al agua. Comúnmente la llamamos la colita. Y acá tenemos el grupo carboxilo, COO, aquí. Este es el extremo hidrofílico. Cuando referimos que es hidrofílico, quiere decir que sí es afín al agua. Estas dos características, que tenga un extremo hidrofílico y que tenga una cadena hidrocarbonada hidrofóbica, es lo que le da la característica que sea una molécula anfipática. Podemos mencionar tipos de ácidos grasos. Tenemos los ácidos grasos saturados. Los ácidos grasos saturados, este sería un ejemplo, el palmitato. Estos carecen de dobles enlaces en la cadena hidrocarbonada. Si podemos ver la cadena hidrocarbonada, todos son enlaces simples. Igualmente acá, en este ácido graso, todos son enlaces simples. ¿Qué característica tiene? Son sólidos a temperatura ambiente. El triesterato
¿verdad? Es un componente común en la grasa animal. Ahora, la otra clase son los ácidos grasos insaturados. ¿Qué características tienen? Poseen uno, aquí el ejemplo es uno, pero pueden poseer uno o varios o más dobles enlaces. Miren, aquí tiene un doble enlace en la cadena hidrocarbonada. Esto lo hace insaturado. Comúnmente cuando tienen un doble enlace en la estructura, dobla la cadena hidrocarbonada. Por eso acá lo vemos en esta imagen doblado. ¿Qué características tienen los ácidos grasos insaturados? Son líquidos a temperatura ambiente y son comunes en grasa vegetal. Y es lo que denominamos entonces los aceites. Nuevamente aquí tenemos una imagen donde podemos observar un ácido graso saturado sin dobles enlaces en la cadena hidrocarbonada y un ácido graso insaturado, el cual posee dobles enlaces en la cadena hidrocarbonada. Podemos mencionar otra condición que pueden tener también las grasas, además de clasificarlas en saturadas e insaturadas. Podemos mencionar la hidrogenación. Las grasas sólidas, como la margarina, se forman a partir de aceites vegetales insaturados. Como mencionamos antes. ¿Qué sucede? Se da una reducción química de los dobles enlaces con átomos de hidrógeno. Esto convierte algunos de los dobles enlaces cis en trans. Esta es una ubicación espacial, ¿verdad? Que son rectos entonces en lugar de torcidos. Esto es lo que denominamos el proceso de hidrogenación. Entonces, comer grasas trans aumenta el riesgo de enfermedades del corazón. Por eso es que no son recomendadas. Comúnmente cuando hablamos de grasas saturadas, las que no tienen dobles enlaces, que son de origen animal, grasa animal, las encontramos mucho en grasa animal, en exceso se menciona que son perjudiciales, son inflamatorias, ¿verdad? Aumentan el colesterol. Las grasas insaturadas son de origen vegetal, son las que tienen los dobles enlaces, son saludables para el corazón, para el colesterol, para la circulación y son antiinflamatorias. Como son de origen vegetal, no se almacenan en las células animales. Ahora, si estas tienen un proceso de hidrogenación, las grasas insaturadas, entonces, si son hidrogenadas, ya no se recomiendan. Son perjudiciales para el corazón, peores que cualquier otro tipo de grasa. Muy bien, ahora vamos a hablar de los triglicéridos. Es un tipo de grasa importante porque es la manera en que la célula animal almacena la grasa. ¿Qué es un triglicérido? Son también esteres específicamente del alcohol glicerol, que tiene 3 carbonos y está unido a 3 ácidos grasos. Es lo que vemos acá. Aquí es donde se da la unión éster. Entonces son 3 carbonos los que se unen al ácido graso, a cada ácido graso. Por ello, lo denominamos triglicérido porque tiene 1, 2
y 3 ácidos grasos unidos por enlace éster al alcohol glicerol. Podemos mencionar entonces en la clasificación de ácidos grasos, si el ácido graso solamente tiene un ácido graso, lo denomina unido al glicerol, lo denominamos monoacilglicerol. Si está unido a 2 ácidos grasos, lo denominamos diacilglicerol. Si está unido a 3 ácidos grasos, como en este ejemplo, lo denominamos triacilglicerol o comúnmente conocidos como triglicéridos. Lo importante es que es la manera en que se almacena la grasa animal como triglicéridos. Entonces aquí podemos ver el ejemplo. Miren, este es un vaso sanguíneo donde circula la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas del plasma, y acá puede acumularse porque es la manera en que se almacena, ¿verdad? Puede acumularse los triglicéridos en exceso, ¿verdad? ¿Dónde se almacenan los triglicéridos? Hay células también específicas donde se va a almacenar en la célula animal. Se denominan adipocitos. Acá hay una imagen de microscopía donde podemos observar los adipocitos. Son circulares, son células especializadas donde se almacenan los triglicéridos, células animales. Podemos aplicar una coloración, un reactivo específico, que es el Sudán 4. Si aplicamos la coloración en tejido adiposo o en algún elemento donde haya grasa, se torna de una coloración anaranjada. Y esto nos permitiría identificar la presencia de un lípido. En este caso, triglicéridos. En estas imágenes, siempre recordando la estructura, ¿verdad? Donde hay un alcohol glicerol y como son 3 ácidos grasos, 1, 2 y 3, hay 3 enlaces éster, por lo que lo denominamos triglicérido. Ahora vamos a hablar de las ceras. Son esteres de ácidos grasos de cadena larga, con alcoholes de peso molecular también muy elevado, de cadena larga. Se obtienen también por esterificación, o sea, tienen también enlaces éster. Aquí los podemos ver, también tienen enlaces éster. Como dijimos que el enlace éster era la reacción química entre el ácido carboxílico y un alcohol. Ejemplo, tenemos también que es el ácido palmítico, ácido esteárico, ácido miricilo, ¿verdad? Aquí también ya tenemos el ácido miricílico, que es el que está contenido en la cera que producen las abejas. En animales cubren la superficie del cuerpo, la piel, las plumas. En vegetales recubre frutos y tallos. Los organismos que forman plancton, esos en el mar, en los océanos, son ricos en ceras. Por eso, en animales que viven en el mar puede ser buena fuente el plancton de lípidos en su dieta alimenticia. Ahora vamos a mencionar el segundo grupo, que son los lípidos compuestos o complejos. Mencionamos que aquí podíamos tener dos grupos, los fosforilados y los glucolípidos. Vamos a empezar a mencionar los fosforilados. Aquí también los podemos clasificar y vamos a ver el primer grupo de fosforilados. Vamos a hablar de los fosfolípidos.
¿Qué es un fosfolípido? Es un diacilglicerol, que quiere decir que tiene solamente 2 ácidos grasos. El tercer hidroxilo se une a un grupo fosfato. Esto le da alta propiedad hidrofílica a este extremo y puede unírsele también otro grupo polar, por ejemplo la colina. Entonces vamos a ver aquí la estructura. Aquí vemos la base, que es el alcohol glicerol. Aquí están los enlaces éster con el extremo carboxilo unido a 1 y 2 ácidos grasos. ¿Sí? Aquí también vemos la misma imagen, 1, 2 ácidos grasos, el acilglicerol, y el tercer carbono queda libre, pero se une a un grupo fosfato. Esto es lo que le da el nombre de fosfolípido. Y puede estar igual unido este grupo fosfato a otro componente. En este caso el ejemplo es colina. ¿Sí? Entonces un fosfolípido importante es un diacilglicerol porque solo tiene 2 ácidos grasos unidos en enlace éster a el glicerol, el cual tiene unido un grupo fosfato. ¿Qué características tienen los fosfolípidos? Son moléculas anfipáticas, ¿verdad? Porque tienen también su extremo hidrofílico y su cola hidrofóbica. La importante función que tienen los fosfolípidos son que constituyen la membrana de las células. Muy bien, entonces este sería el ejemplo de cómo están estructurando la membrana. Cuando vemos todo el borde de la membrana, vemos que son cada una capa. Esta es una capa que puede ser la superficial y esta es la capa que da hacia la parte interna. Entonces, mencionamos que están organizados como una bicapa. Eso es por sus características anfipáticas, porque recordemos que afuera de la célula puede haber agua, igual que internamente de la célula. Entonces, las cabecitas que son hidrofílicas pueden tener contacto con el agua, afuera de la célula y adentro. Y las cadenas hidrocarbonadas o colitas que son hidrofóbicas se esconden, repelen al agua y por eso están organizadas de esta manera. Acá también está la estructura, recordando que tenemos el alcohol glicerol, 2 carbonos, dos carbonos del grupo carboxilo del alcohol glicerol forman el enlace éster con 1 y 2 ácidos grasos y el tercer carbono está unido al grupo fosfato. Eso da el nombre de fosfolípido. También podemos mencionar que los fosfolípidos se pueden clasificar en glicerofosfolípidos y esfingolípidos. ¿Qué los va a diferenciar? Los glicerofosfolípidos son ácidos grasos que están unidos al alcohol glicerol, como vimos el ejemplo. Y vamos a ver la diferencia, porque los esfingolípidos son ácidos grasos también unidos, pero aquí cambia el alcohol. Ya no va a ser glicerol, sino es el alcohol esfingosina. Entonces ahora vamos a mencionar aquí ejemplos de glicerofosfolípidos, que como dijimos poseen el alcohol glicerol. Aquí lo vemos, miren todos estos. Este es ácido fosfatídico, fosfatidiletanolamina, fosfatidilcolina. Todos estos tienen el alcohol glicerol en común. ¿Sí? Tienen sus 2 ácidos grasos cada uno, sus 2 ácidos grasos y el grupo fosfato. Eso los hace glicerofosfolípidos, pero recordemos que puede adicionarse otro elemento polar y eso les da nombre propio.
Por eso se le une la colina y lo llamamos fosfatidilcolina. A este se le une la etanolamina y lo llamamos fosfatidiletanolamina. Y que solo tiene el grupo fosfato, ácido fosfídico. Pero aquí tenemos otros ejemplos de otros elementos polares o grupos polares que se le pueden unir, como trionina o inositol, y les va a dar el nombre propio. Ahora vamos a mencionar a los esfingolípidos, que es la otra clase. Entonces dijimos, ¿qué característica va a tener este? Que en lugar del alcohol, que lo que cambia es el alcohol. Entonces ahora es el alcohol esfingosina. Esto va a variar. Tenemos siempre el enlace éster y tiene 2 ácidos grasos. ¿Verdad? Siempre al alcohol esfingosina se le puede unir el grupo fosfato y también se le puede unir otro elemento. En este caso también está la colina, aquí como ejemplo. El ejemplo más importante de los esfingolípidos es el que denominamos esfingomielina con nombre propio. Este está presente en la vaina de mielina de los nervios de conducción rápida. O sea, es el que recubre los axones en las neuronas, en este tipo de nervios, y que permite la conducción. Protege los axones, los aísla, ¿verdad? Para que haya una mejor conducción nerviosa. Ahora vamos a mencionar la segunda clase de lípidos compuestos o complejos, que son los glucolípidos. Ellos poseen una ceramida. También poseen el alcohol esfingosina. Tienen un solo ácido graso y tienen un glúcido o carbohidrato unido y por eso es el nombre de glucolípido. Los podemos clasificar como cerebrósidos o gangliósidos. Aquí tenemos ejemplo, ¿verdad? Lo que va a diferenciar acá es la X, si podemos ver, es el glúcido unido, que es diferente. Entonces siempre vamos a tener el alcohol, que es esfingosina, ¿verdad? Y un ácido graso y una ceramida. Y vamos a diferenciar acá que va a tener un glúcido, eso le va a dar el nombre propio. Ejemplos: galactosa, glucosa, manosa, glucosa galactosa. Entonces, cuando mencionamos a la primera clase, que son los cerebrósidos, a la ceramida se le va a unir una cadena glúcida. ¿Verdad? A la ceramida una cadena glúcida que va a ser glucosa o galactosa. Se encuentra en membranas de tejido nervioso. Por eso le dan el nombre propio de cerebrósidos. Gangliósidos es la segunda clase. Aquí la diferencia es que se le une un ácido siálico. Ese sería el glúcido, un ácido siálico. Abundante es en las neuronas y en células ganglionares. Por eso es el nombre también propio que se le da de gangliósidos, por el tipo de células donde las encontramos, que siempre son del sistema nervioso. El tercer tipo que mencionamos son los clasificados como otros, ¿verdad? Están los esteroides, terpenos y los eicosanoides. La característica principal, si recuerdan, es que estos no eran saponificables. ¿Por qué? Porque no tienen el enlace éster. No contienen entonces ácidos grasos. Vamos a empezar a ver el primer grupo, que son los esteroides. Estos se construyen alrededor de un característico esqueleto de hidrocarburos de 4 anillos. Podemos observar acá en la imagen la estructura.
El colesterol es el más importante. ¿Qué podemos decir del colesterol? Es componente también de las membranas de la célula animal. Es precursor de hormonas esteroideas. Por eso podemos ver acá, miren, la estructura de 4 anillos, pero esta es de la hormona testosterona. Se deriva del colesterol, que es la estructura básica. Por eso mencionamos aquí derivados del colesterol. Podemos mencionar también el estradiol, el cortisol, la aldosterona, ¿verdad? Igual acá las imágenes. Todos ellos son derivados del colesterol, hormonas derivadas del colesterol. Por eso mencionamos que los lípidos pueden ser hormonas. El colesterol está ausente en gran parte de las células vegetales. O sea, los aceites vegetales son libres de colesterol. Ellas pueden contener un compuesto relacionado que denominamos fitoesteroles. La siguiente clase son los terpenos y sus derivados. Su unidad estructural, como vemos en esta imagen, es el isopreno. Al ser modificado químicamente el isopropeno por oxidación o reorganización de su estructura de esqueleto hidrocarbonado, podemos obtener vitaminas. Como ejemplo, la vitamina A, la E y la K. Los componentes básicos en estructura que dan origen a la vitamina A son el retinol y los carotenos, que tienen varias funciones. Una de las principales que podemos mencionar es en la visión. La vitamina E, su componente estructural activo, son los tocoferoles. Tiene también varias funciones, pero de las más importantes que podemos mencionar es en la piel, como parte de la regeneración celular. La vitamina K, su componente estructural son las quinonas. Tienen importante función en la coagulación sanguínea. Por último, podemos mencionar los eicosanoides. Este es un grupo de moléculas originadas de la oxidación de los ácidos grasos esenciales, de 20 carbonos, tipo omega 3 y omega 6. El ejemplo es el ácido araquidónico. Aquí tenemos la estructura del ácido araquidónico. Lo importante de esto es que son ácidos grasos esenciales muy grandes, incluso de 20 carbonos. Estos funcionan como mediadores en el sistema nervioso central, también participan en eventos de inflamación y de respuesta del sistema inmunológico. Aquí podemos ver un ejemplo de un tejido y ellos cómo podrían participar en eventos de, si hay lesión en algún tejido, eventos inflamatorios o de respuesta inmunológica, si hay alguna bacteria, alguna infección presente. Y entre las clases de eicosanoides podemos mencionar las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos. Muy bien, con esto damos por terminado el tema. Espero que haya sido de mucho aprendizaje. Espero verlos pronto. Se despide la doctora Leslie Estrada.